En el mundo existen muchas cosas, una de ellas son las reglas, las cuales todos debemos seguir de cierta manera. Pero, ¿sabías que existen reglas internacionales? Y aún más importante, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un país no respeta las mismas? Así como existen reglas en muchos lugares para convivir en orden, en el mundo también hay normas que los países deben cumplir cuando se relacionan entre sí. Sin embargo, cuando estas reglas se rompen, no siempre estas situaciones se resuelven con guerras o invasiones. Es aquí donde se da a conocer la existencia de algo muy importante, llamado el sistema de sanciones del derecho internacional, que ayuda a resolver los conflictos de forma ordenada y, en muchos casos, de manera pacífica. Eso sí, siempre habrá un castigo o consecuencia por estos actos. A continuación explicaré cómo funciona este sistema y por qué es tan importante para mantener la paz entre los países. Empecemos desde el principio. ¿Qué es el sistema de sanciones? El sistema de sanciones es un conjunto de medidas o respuestas que los países pueden usar cuando un país se comporta de manera incorrecta o rompe las reglas internacionales. Aunque estas sanciones no siempre buscan castigar, sino buscan resolver de manera ordenada. Primero, tomando en cuenta que hay que detener acciones dañinas, reparar los daños causados y mantener el orden y la paz en el mundo. Sin embargo, no todas las sanciones son iguales. Algunas son leves y otras más fuertes. Todo depende de qué tan grave sea la falta cometida por un país o una potencia. Aquí es en donde entra lo que se conoce como la retorsión, que es la primera respuesta en estos casos. La retorsión ocurre cuando un país responde a otro usando acciones legales, pero como una forma de presión o protesta hacia el mismo. Por ejemplo, subir impuestos o productos que vienen de otro país, cancelar sus acuerdos comerciales, retirar a sus diplomáticos más importantes, bloquear aplicaciones o páginas web de las mismas y no permitir la entrada a barcos, aviones o camiones de ningún tipo. Todas estas acciones son legales, pero se usan para mostrar el desacuerdo y pedir que el otro país cambie de su comportamiento de la manera más rápida posible. Esto siendo una medida bastante directa, pero de cierta manera pacífica, en la que se demuestra que no está dispuesto a tolerar sus acciones. Luego están las represalias, que son más fuertes, pero siguen siendo de cierta manera pacíficas. Aquí sí la retorsión no funciona, los países pueden usar represalias pacíficas, también llamadas contramedidas. Estas son más serias porque normalmente serían ilegales, pero se permiten solo y cuando el otro país cometió una falta grave primero. Para que sean válidas se deben cumplir las siguientes reglas: avisar antes al país que está actuando mal, ser proporcionales al daño causado, es decir, darles a entender qué están causando, respetar los derechos humanos y ser atemporales. Aquí es en donde entran las represalias que deben aplicarse: suspender tratados internacionales, congelar el dinero del otro país, prohibir el comercio, expulsar a sus ciudadanos y retener barcos o bienes. Luego de aquí sigue lo que se le conoce como la legítima defensa, que es protegerse de un ataque. Es aquí cuando un país sufre un ataque armado real, puede ser en legítima defensa. Sin embargo, esto significa que tiene todo el derecho a defenderse para proteger su territorio y a su población. Este derecho está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, pero tiene límites. Solo se usa si hay un ataque militar real hacia la nación. La respuesta debe ser proporcional y el país debe informar al Consejo de Seguridad de la ONU. La legítima defensa no puede ser usada por insultos, desacuerdos políticos o problemas económicos. Es decir, no se puede usar como excusa para atacar directamente a otra nación sin una legítima respuesta o causa que afecte los anteriores sucesos mencionados. Luego de aquí, y dependiendo de cómo avance la situación, sigue la autoprotección, que es cuidar a ciudadanos en otro país. En casos muy especiales, un país puede proteger a sus ciudadanos que están en otro territorio si ese país no puede o no quiere ayudarlos. A esto se le llama autoprotección. Un ejemplo histórico ocurrió cuando Estados Unidos envió tropas a México en 1916 para proteger a sus ciudadanos tras un ataque. Aunque fue una acción polémica, muestra cómo funciona este tipo de medida. Luego y después de después de estas situaciones viene la compensación económica, que es pagar los daños causados.
Otra forma de sanción es la compensación económica. Esto significa que el país que causó el daño debe pagar dinero para reparar lo que destruyó, ya que se toma en cuenta qué tan grave fue el daño, cuántas personas fueron afectadas y cuánto será el costo de reconstrucción. Un ejemplo sería Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que cuando tuvo que pagar grandes cantidades de dinero a otros países por los daños causados durante este conflicto. Pero aunque las anteriores sanciones fueron mencionadas, también existen otras formas de sancionar, que son seguridad colectiva, que es cuando varios países se unen contra una amenaza en específico. Luego viene la suspensión de derechos. Un país puede perder su derecho a votar o a recibir ayuda internacional, ya que estas medidas buscan presionar al país infractor sin usar la violencia, es decir, son como las primeras mencionadas, pero más específicas y más buscadas para retener esto de la manera más rápida posible. Finalmente, podría decirse que el sistema de sanciones del derecho internacional funciona como una caja de herramientas que sirven para detener los conflictos. Empieza con acciones suaves como la retorsión y puede llegar hasta medidas muy serias como la legítima defensa. Su objetivo principal no es castigar, sino mantener la paz, la seguridad y el orden entre países. Gracias a este sistema, el mundo tiene formas más justas y organizadas de resolver conflictos sin recurrir siempre a la guerra.